El alma de Cáncer es una fortaleza de agua, una corriente que fluye con sensibilidad pero que también puede volverse abismo cuando es traicionada. Su aparente dulzura esconde un poder que pocos pueden comprender, el de transformar el dolor en sabiduría sin dejar que ese dolor se disuelva del todo. Cada experiencia deja en su interior una impronta indeleble, una vibración que lo moldea silenciosamente, convirtiéndolo en un ser que jamás vuelve a ser el mismo después de una herida. Cáncer no borra, trasciende, no olvida, aprende, y en esa fidelidad a su memoria emocional reside la profundidad que otros signos no alcanzan. Hay algo sagrado en la forma en que Cáncer recuerda. No es una mente rumiando el pasado, es un alma registrando la historia de su crecimiento. Cada decepción, cada traición, cada desilusión se graba como una marca lunar, formando constelaciones invisibles dentro de su corazón. Y aunque esas marcas no se borran, se convierten en su mapa espiritual. Gracias a ellas, Cáncer aprende a reconocer la falsedad desde lejos, a detectar vibraciones de deslealtad, a presentir el peligro emocional antes de que se materialice. Su memoria es su escudo, su sensibilidad es su radar, y su aparente rencor es solo el guardián que custodia su santuario interno. No perdonar del todo no significa que viva atrapado en el pasado. Significa que ha aprendido a establecer un equilibrio entre el amor y la prudencia, entre la compasión y la autoprotección. Cáncer, guiado por la luna, comprende los ciclos de las emociones humanas, y sabe que algunas heridas no deben cerrarse de golpe, porque la prisa por perdonar puede convertirse en una traición a uno mismo. Prefiere sanar lentamente, como las mareas que retroceden sin desaparecer, que vuelven una y otra vez a la orilla para purificar lo que el tiempo aún no ha disuelto. Su aparente rencor, en realidad, es un acto de amor hacia su propia esencia. Es su manera de no permitir que el dolor sea en vano. Cuando Cáncer recuerda, honra su propia sensibilidad, honra el valor de lo que dio y el significado de lo que perdió. Su alma se niega a borrar con frialdad lo que un día fue importante, porque sabe que incluso las heridas son testimonio de la intensidad con la que ha vivido. Cada cicatriz es un recordatorio de que amó con profundidad, de que creyó con todo el corazón, y de que, pese al dolor, sigue siendo capaz de sentir. La energía de Cáncer se mueve en el plano del alma ancestral. En su interior guarda memorias no solo personales, sino colectivas. Es un signo que carga con los ecos del pasado de la humanidad, con las emociones no resueltas de generaciones, con las lágrimas que otros no supieron derramar. Por eso su perdón nunca es total, porque siente que algunas injusticias no pertenecen solo a su historia, sino a una red más grande de experiencias emocionales. En su pecho se agitan las mareas de todos los que amaron sin ser comprendidos, de todos los que dieron sin recibir, de todos los que se entregaron con pureza y fueron traicionados. Cáncer encarna esa energía y la convierte en compasión silenciosa, pero también en firmeza. Cuando Cáncer se aleja y no vuelve, no lo hace por orgullo, sino porque ha comprendido que la conexión se rompió en un punto que no se puede reparar. Su energía es tan sensible que percibe cuando el lazo ha perdido su frecuencia original. Y aunque su alma se incline hacia la nostalgia, su instinto lo obliga a protegerse. Sabe que algunas heridas no sanan volviendo, sino manteniendo la distancia. Es entonces cuando el silencio de Cáncer se vuelve más elocuente que cualquier palabra, cuando su mirada ya no busca respuestas, porque ya las encontró dentro de sí. Su forma de no perdonar del todo también es una forma de mantener su poder. Cáncer no se permite olvidar del todo, porque sabe que quien olvida todo, repite todo. Su memoria emocional es su forma de evolución, gracias a ella, no vuelve a caer en los mismos lazos tóxicos, no vuelve a abrir las mismas puertas, no vuelve a confiar en quienes demostraron no merecerlo. Su aparente dureza es el resultado de haber amado sin límites y haber aprendido, a través del dolor, que la sensibilidad también necesita estructura. En el fondo, Cáncer no endurece su corazón, lo entrena. Cuando la luna llena lo ilumina, su alma recuerda con intensidad. No lo hace con amargura, sino con una mezcla de melancolía y comprensión. Entiende que no todo lo que dolió fue injusto, a veces el dolor fue el maestro que necesitaba. Y sin embargo, aunque entienda y acepte, no borra. Porque borrar sería negar la huella luminosa y oscura que lo ha formado. Así, Cáncer se convierte en un ser que abraza su sombra con ternura, que reconoce sus heridas como parte del viaje. Su capacidad para no perdonar del todo lo convierte en un guardián de la memoria emocional del universo. En su silencio, Cáncer almacena más sabiduría que muchos libros. Puede parecer distante, pero en su interior está procesando los significados más profundos de cada experiencia.
no olvida porque no puede dejar de buscar el sentido de lo vivido. Y cuando finalmente comprende la lección, no siente necesidad de venganza. Solo siente el deseo de avanzar con mayor consciencia. Su no perdón se transforma en discernimiento, en madurez emocional, en un tipo de poder que no necesita imponerse. Desde una perspectiva astrológica, su regente lunar le otorga una conexión directa con los planos inconscientes, con el tejido invisible de las emociones. Por eso su memoria es inquebrantable, porque no está anclada en la mente, sino en el alma. Su cuerpo emocional recuerda lo que la mente intenta olvidar. Y esa fidelidad a la emoción es lo que lo hace tan auténtico, tan profundo, tan humano. Mientras otros signos pueden cerrar un ciclo sin mirar atrás, Cáncer lo integra, lo honra y lo guarda. Así, su perdón incompleto se convierte en una forma de eternidad emocional, en una manera de mantener viva la historia del alma. Cuando alcanza su punto más elevado de evolución, Cáncer comprende que no perdonar del todo no significa estar atado, sino ser consciente. Sabe que hay memorias que deben permanecer como faros, no como cadenas. Su memoria emocional se convierte entonces en sabiduría luminosa, en guía para los demás. Porque en su manera de recordar sin rencor, en su manera de no olvidar sin amargura, Cáncer enseña el arte de sentir sin destruirse, de protegerse sin perder la ternura. Y así, bajo la luz cambiante de la luna, Cáncer avanza, con su océano de recuerdos como manto y su corazón como brújula. No necesita olvidar para ser libre, porque su libertad proviene de aceptar que todo lo sentido fue sagrado. Y en esa aceptación serena, en esa fidelidad a lo vivido, Cáncer encuentra su poder más alto, el poder de seguir sintiendo, aunque el mundo haya intentado endurecerlo. En el fondo del alma de Cáncer existe una corriente que nunca se detiene, una marea que guarda los ecos de todo lo que ha sentido, amado y perdido. Allí, donde otros signos sueltan y siguen sin mirar atrás, Cáncer se detiene, contempla, y hace del recuerdo un templo. Su conexión con el pasado no es debilidad, es raíz. Es el vínculo invisible que lo mantiene en contacto con su verdad más profunda, con la esencia que no cambia a pesar del tiempo o del dolor. Su naturaleza lunar lo impulsa a volver sobre lo vivido, no para revivirlo con nostalgia, sino para encontrar en cada emoción una enseñanza que lo eleve un poco más hacia la comprensión total de su propósito. No perdona del todo porque su alma no funciona por simples cortes o rupturas, sino por transformaciones lentas y profundas. Su mundo interior se mueve en ciclos, como las fases de la luna, y en cada ciclo se desprende de algo, pero conserva el recuerdo como testigo de su crecimiento. Cáncer necesita recordar para comprender, necesita sentir para sanar. Su perdón no es lineal ni inmediato, sino un proceso alquímico donde el dolor se destila en sabiduría, pero la memoria permanece como un símbolo de respeto hacia su propia experiencia. No podría perdonar del todo sin traicionarse, porque su esencia no olvida lo que le enseñó a proteger su corazón. Esa aparente dificultad para soltar nace de su profunda lealtad emocional. Cuando Cáncer se entrega, lo hace desde un compromiso que trasciende lo visible. Ama con devoción, confía con inocencia y da más de lo que los demás imaginan. Por eso, cuando siente que ha sido herido o traicionado, la herida no se limita al presente, toca todas las capas de su ser. Su memoria no le permite fingir que nada ocurrió, porque su sensibilidad no concibe el amor sin verdad. Y en ese sentido, su no perdón total no es venganza ni resentimiento, sino una manera de mantenerse fiel a lo que sintió. Su corazón no puede borrar aquello que alguna vez fue real. Hay un poder silencioso en esta forma de recordar. Cáncer es el guardián de la emoción humana, el signo que conserva el fuego emocional del mundo, el que no deja que los sentimientos se vuelvan desechables. En un universo donde muchos olvidan con facilidad, él recuerda para que el alma no pierda su historia. Su aparente rencor es en realidad la conciencia viva de lo que significa amar de verdad. Porque quien ama de verdad, no olvida. Quien siente con profundidad, no borra. Cáncer guarda las huellas del pasado no para aferrarse a ellas, sino para que el valor de lo sentido no se pierda entre las sombras del tiempo. Su sensibilidad es tan intensa que el perdón para él no puede ser superficial. Si lo entrega, lo hace desde el alma, y el alma no se apaga de un día para otro. Por eso su perdón parcial es más honesto que el olvido fingido de otros signos. Él no se engaña, no tapa la herida con palabras, no disfraza la decepción con indiferencia. Prefiere mirarla, sentirla, dejar que duela, dejar que se hunda y emerja una y otra vez hasta que la emoción se purifica por sí sola. Y cuando llega ese momento,
Cáncer ya no necesita vengarse ni demostrar nada. Simplemente ha trascendido. Pero la marca permanece, como una constelación en su memoria, recordándole de dónde viene y quién se ha convertido gracias a ese dolor. Su relación con el perdón está profundamente ligada a su naturaleza de agua cardinal. El agua de Cáncer no es un río que fluye sin pausa, es el océano que guarda secretos en su profundidad. Allí no hay olvido, sino reposo. Las experiencias duelen, pero también nutren. Y mientras los demás pueden navegar por la superficie de la vida, Cáncer se adentra en las corrientes más hondas, donde los recuerdos se transforman en perlas de sabiduría. Cada desilusión le enseña a amar mejor, a cuidar con más discernimiento, a ofrecer su ternura a quienes realmente la merecen. Su aparente dureza posterior no es frialdad, es el refinamiento de su sensibilidad. Desde una perspectiva más elevada, el alma canceriana se mueve entre el pasado y el futuro como un puente emocional que conecta lo que fue con lo que será. No perdona del todo porque en su interior hay un guardián que vela por la integridad de su historia. Ese guardián no permite que lo vivido se banalice. Cada emoción, cada pérdida, cada lágrima, forma parte del legado de su espíritu. Su perdón es selectivo porque su energía no puede permitirse disolverse en aquello que ya no vibra con amor. Su aparente rencor es en realidad un filtro espiritual, un mecanismo que impide que vuelva a repetirse el mismo daño. Cuando alcanza su madurez emocional, Cáncer comprende que el no perdón total es una forma de sabiduría ancestral. Su alma no necesita vengarse porque su conciencia se ha expandido. Entiende que el tiempo se encargará de poner cada cosa en su lugar, que la energía que se emite siempre regresa. Así, deja en manos del universo la justicia que su corazón no necesita ejecutar. Pero aunque libere, no borra. La memoria permanece, no como carga, sino como guía. Esa memoria se convierte en su brújula emocional, en la voz que le susurra cuándo protegerse, cuándo avanzar, cuándo abrirse de nuevo. Su evolución espiritual le enseña que no todas las heridas deben desaparecer para sanar. Algunas deben recordarse para mantener viva la compasión, otras para evitar repetir patrones, y otras simplemente para honrar lo que alguna vez fue importante. Cáncer es el signo que más comprende el valor del sentimiento, porque vive en el territorio de las emociones puras. Su alma, al no perdonar del todo, conserva intacta su capacidad de empatía. Puede entender el dolor ajeno porque nunca ha negado el suyo. Esa conexión lo convierte en un sanador silencioso, en alguien que puede sostener el dolor de otros sin desmoronarse, porque sabe lo que es sentirlo profundamente. Su historia emocional se escribe en las fases de la luna. Hay momentos en que se abre al perdón, en que su luz se expande y abraza lo que antes dolía. Y hay momentos en que vuelve a la introspección, donde necesita recogerse para recordar y reorganizar sus emociones. Cada fase cumple su función. Cáncer no puede vivir en un estado permanente de olvido, porque su crecimiento depende de la memoria. Así, su viaje no es hacia el olvido, sino hacia la comprensión de lo vivido. Cáncer representa la memoria del alma humana. Su aparente imposibilidad de perdonar del todo es el reflejo de su compromiso con la verdad emocional. Mientras otros se liberan negando, él se libera recordando. Su fortaleza no está en la dureza, sino en la sensibilidad sostenida. Y aunque muchos no lo comprendan, su manera de no olvidar lo que le hicieron es, en realidad, una declaración de amor hacia sí mismo, hacia lo que siente y hacia lo que defiende. En su no perdón total habita una pureza que no puede corromperse, una fidelidad a su esencia que lo hace eterno. El alma de Cáncer no borra, transforma. No olvida, ilumina. Y cada recuerdo, cada herida y cada emoción no perdonada del todo se convierte en una nueva forma de sabiduría que lo eleva. Porque su destino no es vivir libre de recuerdos, sino aprender a navegar en ellos hasta que el océano interior se vuelva un espejo sereno donde la memoria y la paz coexisten en armonía. Cáncer no perdona del todo nunca, porque su memoria no es un simple archivo del pasado, sino una marea viva que conserva las huellas de cada emoción que ha sentido. En su interior, las heridas no se cierran con el tiempo, se transforman, se camuflan entre mareas de comprensión y ternura, pero jamás desaparecen. Cáncer recuerda no por rencor, sino por instinto. Su naturaleza lunar lo condena y lo bendice al mismo tiempo, lo condena a sentirlo todo, y lo bendice con la sabiduría que solo nace de quien ha sentido demasiado. Cuando alguien hiere a Cáncer, no hiere solo su ego, hiere su refugio interior, el santuario donde guarda lo que ama. Y una vez que ese espacio ha sido violado,
algo dentro de él cambia para siempre. Puede volver a hablar con dulzura, puede mostrar compasión, incluso puede tender la mano con la misma calidez de siempre, pero en lo profundo del alma, una puerta se cierra y la llave se arroja al fondo del océano. Es un perdón que se pronuncia, pero no se instala. Porque para Cáncer, perdonar del todo sería negar el valor de lo que sintió. Cáncer vive en el territorio de la emoción absoluta, donde cada recuerdo tiene voz y cada lágrima una historia. No puede fingir que el pasado no le importa, porque su sensibilidad es su brújula. Cada traición, cada decepción, cada palabra maldicha, se queda vibrando en su campo emocional como una nota que no termina de apagarse. Aprende a seguir, aprende a sonreír, aprende a construir de nuevo, pero la vibración permanece. No por amargura, sino por consciencia. Porque Cáncer sabe que quien le lastimó le enseñó una lección, pero también le arrebató un trozo de inocencia, y eso no se devuelve. La gente confunde su aparente fragilidad con debilidad, pero no entienden que su rencor no es destructivo, es defensivo. Es la muralla que levanta para proteger su mundo interior de la repetición del daño. No se trata de venganza, sino de supervivencia emocional. Cáncer no busca castigar, busca preservar. Si se aleja, si se enfría, si parece distante, es porque ha comprendido que su energía no debe ser entregada 2 veces a quien la desperdició una. Su corazón no es un terreno que se pisa y se olvida, es un jardín lunar que solo florece en suelo sagrado. Cáncer es el signo del amor maternal, del refugio, del hogar espiritual, pero también del silencio que pesa cuando la confianza se quiebra. Puede perdonar en apariencia, puede incluso seguir cuidando, pero dentro de su alma queda un archivo invisible donde guarda el dolor. Y cada vez que la vida le recuerda aquel episodio, el archivo se abre, la emoción vuelve, y la marea sube de nuevo. No es rencor lo que lo mueve, es fidelidad a su propia sensibilidad. No olvida porque no puede, porque su naturaleza está hecha de memoria emocional. La luna, su regente, crece y decrece sin cesar, mostrando la cara cambiante del alma. Así es Cáncer cuando perdona, ofrece fases de calma y ternura, pero nunca vuelve a ser completamente el mismo. Ha aprendido que incluso en la ternura debe haber límites, que incluso en el amor debe haber distancia. Su perdón es un puente que puede cruzarse, pero que nunca conduce al mismo lugar donde se estaba antes. Quien hiere a Cáncer y recibe su aparente perdón, no entiende que lo que ha perdido no es una disculpa, sino el privilegio de entrar en su alma sin ser filtrado. En su aparente dulzura habita una fuerza ancestral, la de la memoria de todas las emociones humanas. Cáncer carga con los dolores del pasado no solo propios, sino colectivos. Por eso, cuando no perdona del todo, no es solo por lo que le hicieron a él, sino por lo que ha visto que el mundo repite una y otra vez, la traición a la pureza, el abuso de la bondad, la indiferencia ante la lealtad. Su resistencia emocional es una forma de justicia, una manera silenciosa de decir, esto no debería repetirse. Su no olvido es su manera de mantener la conciencia despierta. Cuando el tiempo pasa y Cáncer mira hacia atrás, ya no siente rabia, pero sí un eco. Ese eco es la memoria viva de lo que fue, una cicatriz que no duele, pero que sigue contando la historia. Porque su alma no borra los capítulos, los integra. El perdón total sería la amnesia emocional, y Cáncer nunca podría renunciar a su propia historia. Cada herida forma parte de su evolución, cada decepción es una marea que lo empujó a reconocerse. Por eso, cuando no perdona del todo, en realidad está honrando su propia sensibilidad, su derecho a no minimizar lo que sintió. Cáncer enseña al mundo que el verdadero crecimiento no siempre implica olvidar. A veces crecer es recordar con serenidad, es mirar la herida sin rencor, pero también sin negarla. Es dejar que el dolor se transforme en sabiduría, pero no en indiferencia. Porque Cáncer no quiere volverse de piedra, quiere seguir sintiendo, aunque duela. Y ese es su mayor acto de valentía, no cerrar el corazón, sino seguir sintiendo incluso después del daño. Su alma lunar avanza en ciclos, y cada ciclo lo hace más sabio, más selectivo, más profundo. Aprende que no todos merecen su refugio, que no todos saben cuidar lo que él protege. Así, su aparente incapacidad para perdonar del todo se convierte en su método de evolución espiritual, cada recuerdo no perdonado del todo lo empuja a elevar su discernimiento, a amar con más consciencia, a proteger su esencia de quienes no saben valorarla. Cáncer no perdona del todo nunca, porque su perdón es consciente. No se entrega por obligación moral ni por miedo al pasado.
Se entrega cuando el alma lo pide, y aun entonces, conserva la memoria como brújula. Su sensibilidad es su verdad, y su verdad no se borra. Puede ofrecer paz, pero no olvido. Puede ofrecer comprensión, pero no ceguera. Porque dentro de él, el océano guarda todo, las mareas del amor, las corrientes del dolor, y la inquebrantable fidelidad a lo que sintió. Y en esa memoria eterna reside su grandeza. Porque mientras otros olvidan para no sentir, Cáncer recuerda para seguir siendo humano. En lo más profundo del espíritu de Cáncer habita una comprensión silenciosa del alma humana, una sabiduría que no se aprende con palabras ni con teorías, sino con el sentir. Cáncer no perdona del todo porque su vínculo con la emoción es absoluto. No concibe las experiencias como hechos aislados que se disuelven en el tiempo, sino como olas que dejan huella en la arena de su conciencia. Cada vivencia, cada roce de amor o decepción, se incrusta en su memoria lunar como una marca de fuego suave. En esa memoria vive su fuerza, porque solo quien recuerda puede comprender, y solo quien comprende puede trascender. El alma de Cáncer vibra en un ritmo que no pertenece a la prisa del mundo. Mientras los demás buscan cerrar capítulos rápidamente para no sentir el peso del pasado, Cáncer los mantiene abiertos el tiempo necesario para que el aprendizaje se asiente. Sabe que el alma no sana cuando olvida, sino cuando acepta su herida y la transforma. Su aparente dificultad para perdonar del todo nace de su profundidad emocional. No puede soltar lo que aún no ha comprendido por completo, porque su naturaleza no se rige por la mente, sino por la corriente del sentimiento. Y en ese flujo, cada emoción tiene su propio ciclo, cada herida su propia marea, cada recuerdo su propia luna. Cáncer está regido por la luna, y la luna nunca se apaga del todo. Su luz crece y decrece, pero siempre permanece. Así ocurre con el perdón de Cáncer, puede ofrecer comprensión, puede ofrecer paz, pero siempre queda un resplandor de lo vivido, una semilla de memoria que no se borra. Es su manera de mantener la verdad intacta. En su interior, el pasado no se convierte en un peso, sino en una constelación de emociones que lo guían. No perdona del todo, porque parte de su alma se queda cuidando el recuerdo, como si temiera que al soltarlo se perdiera también el sentido de lo vivido. Su naturaleza protectora lo convierte en un guardián del alma, no solo de la suya, sino también de la de los demás. Por eso, cuando alguien hiere a Cáncer, el dolor no se queda en lo personal, atraviesa capas más profundas, tocando su sentido de la lealtad, su confianza en el vínculo humano. Cáncer no se ofende solo por el acto, sino por la traición al lazo invisible que une los corazones. Su no perdón total es una forma de defender la pureza del sentimiento, un recordatorio silencioso de que no todo se puede borrar sin consecuencias. En su mundo, cada emoción cuenta, y cada herida deja una enseñanza sagrada. La memoria emocional de Cáncer no es un castigo, es un don que lo conecta con las raíces del alma colectiva. En su interior guarda la historia emocional de todos los seres, como si cada lágrima derramada por otro se mezclara con las suyas. Por eso no puede olvidar del todo. Su empatía es tan inmensa que el dolor ajeno lo toca como si fuera propio. Cuando alguien lo hiere, no solo siente su herida, siente la repetición de un patrón universal, la ingratitud hacia la bondad, la falta de cuidado hacia el alma sensible. No perdonar del todo es, en cierto modo, su manera de elevar esa experiencia a consciencia, de impedir que se repita en su vida y en la de quienes lo rodean. Cáncer transforma el resentimiento en sabiduría, pero no lo disuelve por completo, porque el rastro que queda en su corazón se convierte en discernimiento. No olvida porque necesita recordar cómo reconocer las señales del alma. Su sensibilidad no le permite olvidar lo que lo formó. El dolor, en su caso, no se convierte en un peso muerto, sino en materia prima para su crecimiento interior. Cada vez que siente, renace. Cada vez que recuerda, comprende un poco más. Y en esa comprensión se fortalece. Hay una nobleza silenciosa en su manera de no perdonar del todo. Cáncer no busca venganza, no desea que el otro sufra, pero sí necesita mantener la memoria del dolor como una frontera que protege su energía. Su instinto lo guía a no abrir de nuevo lo que una vez lo hirió, a no permitir que la misma historia se repita. Su perdón parcial es su escudo invisible, una armadura tejida de intuición y experiencia. No necesita palabras para dejar claro que algo se rompió, su silencio lo dice todo. Ese silencio, lleno de sabiduría y calma, es su forma más alta de justicia. Desde una mirada más elevada, el no perdón total de Cáncer tiene un propósito espiritual.
Él no olvida porque su misión en el zodiaco es preservar la memoria emocional del mundo. Es el signo que enseña el valor del sentimiento, la importancia de cuidar las emociones como un jardín sagrado. Si olvidara completamente, el mundo perdería la conciencia del alma. Su sensibilidad mantiene viva la conexión con lo humano, con lo que es auténtico y verdadero. Al no borrar del todo las heridas, Cáncer sostiene la memoria colectiva de lo que significa amar con pureza, sufrir con dignidad y renacer sin perder la ternura. Su evolución consiste en aprender a convivir con lo recordado sin que le duela. Cáncer no necesita olvidar para sanar, necesita transformar la herida en comprensión, el rencor en claridad, la emoción en sabiduría. Su viaje espiritual es el del alquimista emocional que convierte la sombra en luz sin negar su existencia. Y así, mientras otros buscan escapar del pasado, él aprende a caminar junto a él sin miedo. Su fuerza está en aceptar lo que fue, integrarlo en su alma y seguir adelante con la certeza de que incluso el dolor cumplió su función. Cáncer encarna el poder del agua que fluye, pero también del agua que conserva. En su aparente fragilidad se esconde una resistencia milenaria. Puede ser herido, puede ser traicionado, puede ser incomprendido, pero jamás se quiebra del todo. Su naturaleza lunar le permite renacer con cada ciclo, y aunque no olvide, cada vez resplandece con más sabiduría. No perdona del todo, pero tampoco se queda estancado. Aprende a convivir con sus mareas, a convertir el peso emocional en profundidad, a transformar la nostalgia en visión interior. En la alquimia de su espíritu, el no perdón total se convierte en poder espiritual. El recuerdo se vuelve brújula, la herida se vuelve maestra, la emoción se vuelve fe. Cáncer no busca eliminar lo que lo marcó, sino comprenderlo hasta tal punto que ya no lo domina. Así, su aparente imposibilidad de perdonar del todo no lo encadena, lo libera. Porque al conservar la memoria, conserva su identidad. Y en un mundo que cambia sin cesar, Cáncer se mantiene fiel a sí mismo, fiel a su verdad, fiel a la historia emocional que lo ha hecho ser quien es. Su destino no es olvidar, sino iluminar con ternura las sombras que la vida deja en su corazón. No necesita limpiar las huellas del pasado, porque sabe que en ellas está grabada su evolución. Cada emoción vivida, incluso las más dolorosas, se convierten en las perlas que adornan su alma. Cáncer no perdona del todo, porque su alma no puede renunciar a lo que la hizo crecer. Y en esa fidelidad a sus emociones, en esa profundidad que pocos alcanzan, reside su poder más grande, el de haber amado con tanta intensidad que incluso el dolor se transformó en luz. En el corazón de Cáncer habita una paradoja sagrada, su capacidad de amar infinitamente y su imposibilidad de olvidar completamente. Es el signo que nació para comprender la profundidad emocional de la existencia, el guardián del alma y de las raíces invisibles que sostienen al ser humano. Cuando se dice que Cáncer no perdona del todo, no es por rigidez ni resentimiento, sino porque su espíritu está tejido de memoria emocional. Él no vive solo el presente, habita todos los tiempos a la vez, lo que fue, lo que es y lo que podría haber sido. Cada experiencia deja una marca indeleble en su alma, no como una herida perpetua, sino como un registro sagrado que forma parte de su evolución. El alma de Cáncer está regida por la luna, la gran señora de las mareas, del inconsciente, de los recuerdos que habitan debajo de la superficie. Esa regencia lo hace un espejo del alma colectiva, alguien que no puede desprenderse de lo vivido sin antes haberlo sentido hasta el fondo. Su no perdón total no es rigidez, es respeto por la profundidad de la experiencia. Cáncer no puede tratar el dolor como algo trivial, porque cada emoción para él tiene alma propia. Y cuando algo lo hiere, no lo hace superficialmente, lo atraviesa hasta las raíces. El tiempo puede suavizar, puede volver su mirada más compasiva, pero nunca borra la memoria que lo formó. Esa memoria se convierte en la base sobre la cual reconstruye su fortaleza interior. Su sensibilidad es su mayor don y su mayor prueba. Cáncer siente en dimensiones que los demás no alcanzan a imaginar. Cuando ama, lo hace desde la totalidad de su ser, y cuando se decepciona, lo siente en cada rincón de su alma. No perdona del todo porque su sensibilidad no olvida el lenguaje de la emoción. Puede perdonar con la mente, puede liberar con la voluntad, pero el alma, que es más antigua y sabia, conserva lo esencial. Allí guarda la enseñanza, el eco del dolor y la promesa de no volver a entregar su energía a quienes no supieron valorarla. Su alma es como el océano, inmensa, profunda, aparentemente en calma, pero capaz de recordar cada ola que alguna vez la agitó. En su recorrido zodiacal,
Cáncer representa la construcción del refugio interior. Es el signo que enseña al alma a crear un hogar dentro de sí misma, un lugar donde proteger sus emociones y donde transformar el sufrimiento en fortaleza. Su imposibilidad de perdonar del todo forma parte de esa construcción. El recuerdo es el ladrillo con el que edifica su templo emocional, y cada experiencia se convierte en un pilar. No puede olvidar del todo porque eso significaría desmontar su propia estructura. Cada cicatriz se integra en la arquitectura de su carácter. No hay rencor en eso, hay permanencia, hay respeto por la historia que lo formó. Cáncer no se aferra al dolor, lo honra. Sabe que la herida que no se mira se repite, y él ha aprendido que su sensibilidad es una herramienta de conocimiento. Al no perdonar del todo, se mantiene consciente de lo que no debe volver a permitir. Su memoria no es un obstáculo, es un sistema de defensa emocional que la luna le otorgó para sobrevivir en un mundo que a menudo desvaloriza la emoción. Su recuerdo no encadena, protege. Su aparente rencor es en realidad una forma de fidelidad a su verdad interior, a su intuición que le avisa cuando una conexión ya no vibra en armonía. En el fondo, Cáncer no busca justicia humana, busca coherencia emocional. No puede olvidar porque cada sentimiento genuino deja una huella espiritual. Su naturaleza es la del alma antigua que recuerda que nada que haya sido sentido con pureza puede desaparecer sin dejar una enseñanza. Cada experiencia lo transforma, y esa transformación es su evolución. Su no perdón total es una afirmación de que el alma humana no está hecha para ser desechable, de que los lazos emocionales tienen un propósito más profundo que el simple intercambio afectivo. Cáncer guarda en sí esa verdad como un guardián del amor en su forma más sagrada. A medida que madura, su energía se vuelve más serena. Deja de luchar contra sus recuerdos y aprende a fluir con ellos como con las mareas. Ya no necesita perdonar del todo, porque ha comprendido que todo lo vivido fue necesario para su crecimiento. No olvida, pero tampoco se detiene. Integra el pasado en su presente, y en lugar de arrastrarlo, lo convierte en impulso. El dolor no lo define, lo ennoblece. Su capacidad de recordar se transforma en sabiduría emocional, en empatía hacia los demás. Cáncer es el alma que puede abrazar a otros incluso con las manos heridas, porque ha aprendido que la sensibilidad no lo debilita, lo humaniza. Su energía lunar también lo conecta con lo invisible, con el mundo espiritual donde las emociones se convierten en vibraciones eternas. Desde esa perspectiva más alta, su no perdón total no es un acto humano, sino una función cósmica. Cáncer guarda el eco de las emociones de la humanidad para que no se pierda la esencia del sentir. Es el registro emocional del zodiaco, la memoria del alma universal. Si olvidara por completo, el mundo perdería contacto con su compasión. Él es la corriente que une el pasado y el presente del alma humana, la marea que recuerda lo que el tiempo intenta borrar. En su silencio habita una fuerza que no necesita imponerse. No olvida porque su alma está enraizada en el valor de lo vivido. Y cuando decide no perdonar del todo, en realidad está diciendo que algunas experiencias merecen permanecer grabadas, no como heridas, sino como faros que lo guían. No volver a confiar ciegamente no es debilidad, es sabiduría. No abrir todas las puertas no es frialdad, es respeto hacia su energía. Cáncer no busca olvidar para estar en paz, busca comprender para ser libre. Su viaje espiritual consiste en transformar la memoria en maestría emocional. Aprende que el pasado no se borra, se redime a través de la comprensión. La luna le enseña que cada ciclo emocional tiene su función, que incluso las sombras son necesarias para que la luz sea comprendida. Así, cuando Cáncer no perdona del todo, en realidad está conservando la enseñanza del ciclo. Está diciendo que la emoción debe ser honrada, no enterrada. Y en ese gesto silencioso de fidelidad a lo que sintió, alcanza su verdadera grandeza. Su poder no radica en olvidar, sino en recordar sin hundirse. Puede mirar su propio pasado y sostenerlo con dignidad. Puede sentir el eco de viejas heridas y, aún así, seguir caminando con el corazón abierto. Ese es su acto más heroico. En un mundo que teme sentir, Cáncer se atreve a hacerlo todo, a sentirlo todo, a recordar incluso lo que duele, porque sabe que en la profundidad del sentimiento está el oro de la evolución. Su alma no necesita borrar el dolor, porque ha aprendido a convertirlo en luz. Cáncer, con su aparente imposibilidad de perdonar del todo, se convierte en símbolo de la memoria sagrada del alma. Su sensibilidad eterna no es un peso, sino un legado.
Representa el recordatorio de que lo vivido, incluso lo doloroso, es parte del diseño del crecimiento espiritual. Su perdón incompleto es, en realidad, una forma superior de sabiduría, la que comprende que algunas marcas deben permanecer, no para doler, sino para recordar quién se ha sido y cuánto se ha crecido. En ese acto silencioso de memoria y ternura, Cáncer se eleva por encima del tiempo, convertido en guardián de la emoción humana, en la luna que ilumina las aguas oscuras del alma para que nadie olvide lo que realmente significa sentir. Existe una profundidad en el alma de Cáncer que pocos llegan a comprender por completo. Es la profundidad de quien ha aprendido que la confianza, una vez rota, no vuelve a ser igual, aunque el amor siga existiendo. Detrás de su aparente calma y de su dulzura protectora se esconde una conciencia emocional tan aguda que es capaz de percibir incluso lo que otros callan. Esa capacidad lo vuelve sabio, pero también lo condena a la lucidez, ve lo que los demás prefieren ignorar, siente lo que los demás intentan disimular, percibe el cambio en la vibración de las personas mucho antes de que se manifieste en palabras. Y por eso, cuando Cáncer siente la traición o la deslealtad, la herida no es solo emocional, sino espiritual. Es la ruptura de un pacto invisible entre almas, un quiebre en la armonía energética que él había custodiado con devoción. Cáncer no perdona del todo porque su alma funciona como un archivo ancestral. Su memoria no se limita al recuerdo, sino que guarda la vibración de lo vivido, el pulso emocional que acompañó cada momento. No olvida, porque para él el pasado no es algo que queda atrás, vive dentro del presente, late en su intuición, se manifiesta en su forma de protegerse. Su rencor, cuando existe, no es fruto del ego, sino una reacción natural del alma que defiende su integridad. El recuerdo de una traición actúa como un centinela que lo mantiene despierto, como una luna que ilumina las zonas donde antes reinaba la ingenuidad. Esa memoria es su armadura emocional, y aunque pesa, también lo preserva. La energía de Cáncer está profundamente ligada al elemento agua, que representa la emoción, el flujo, la empatía, pero también la persistencia. El agua no se detiene, encuentra caminos invisibles, erosiona montañas, deja huellas donde pasa. Así es el alma canceriana, suave en apariencia, pero indomable en esencia. Su imposibilidad de perdonar del todo no es un acto consciente, es el reflejo de una ley emocional cósmica, todo lo que se siente profundamente deja una marca eterna. Y en Cáncer, esa huella se convierte en una brújula interior. Cada experiencia vivida lo vuelve más sabio, más prudente, más protector de su energía. Aprende a construir murallas invisibles hechas de intuición y silencio. Aprende a distinguir entre quien se acerca con pureza y quien busca aprovechar su calor emocional. La luna, su regente, le otorga una naturaleza cíclica. Cáncer no se mantiene en el mismo punto del dolor para siempre, lo transita, lo revisita, lo transforma. Pero incluso cuando parece haber soltado, siempre queda un eco, una vibración que le recuerda lo aprendido. Ese eco no es resentimiento, es conciencia. Cáncer no busca venganza, su no perdón es más profundo y más sabio. Simplemente deja que la vida actúe, confiando en la justicia emocional del universo. No necesita desear mal a nadie, porque sabe que toda energía enviada regresa multiplicada. Así, su silencio se vuelve su forma de justicia, su distancia su manera de protegerse, su aparente frialdad una expresión de madurez espiritual. En su viaje interior, Cáncer aprende que no todos merecen ver su vulnerabilidad. Su imposibilidad de olvidar del todo le enseña discernimiento, le enseña a elegir con el alma y no solo con el corazón. Antes daba sin medida, confiaba sin filtros, se entregaba sin miedo. Pero la herida lo transformó. No lo volvió insensible, lo volvió sabio. Aprendió que el amor sin límites puede destruir si no se equilibra con conciencia. Aprendió que cuidar de otros no debe implicar el abandono de sí mismo. Y en esa evolución, el perdón incompleto se convierte en una herramienta de supervivencia emocional. Ya no busca borrar lo vivido, sino honrarlo como parte de su transformación. Cáncer es un signo profundamente ligado al pasado, pero no por nostalgia vacía, sino porque en el pasado encuentra la raíz de su poder. La luna lo conecta con los ancestros, con las memorias colectivas, con las emociones heredadas de otras generaciones. En su interior, Cáncer carga no solo su historia, sino fragmentos de historias ajenas que siente como propias. Por eso su memoria es tan vívida, por eso su no perdón es tan complejo. No se trata solo de un recuerdo personal, sino de una corriente emocional que lo atraviesa desde dimensiones más antiguas.
Su alma guarda la sabiduría de todos los que alguna vez amaron demasiado y fueron heridos por ello. En su crecimiento, Cáncer aprende a convertir esa herencia en poder. Cada vez que recuerda lo que lo hirió, no lo hace desde la debilidad, sino desde la lucidez. Comprende que el recuerdo es un maestro. Comprende que olvidar sería traicionar su sensibilidad, esa que es su mayor don. El mundo puede llamarlo rencoroso, pero lo que pocos entienden es que su aparente rencor es, en realidad, un acto de lealtad hacia sí mismo. Cáncer no puede negar lo que sintió, porque hacerlo sería negar su naturaleza lunar, negar su conexión con el alma. Él honra su sentir como otros honran la razón. Cuando alguien hiere a Cáncer, no pierde solo su confianza, pierde su lugar en su universo emocional. Cáncer no castiga activamente, simplemente deja de cuidar. Y cuando deja de cuidar, el vínculo se apaga. No necesita hacer nada más, porque su amor era la fuerza que sostenía todo. Su no perdón, entonces, es la aceptación de que algunas almas no están preparadas para sostener la profundidad del amor que él ofrece. No se rebaja al odio, simplemente se retira, y en ese retiro hay una grandeza silenciosa, una dignidad que proviene de su conexión con lo divino. El tiempo, que en otros signos borra las huellas, en Cáncer solo las vuelve más sabias. Con los años, aprende a mirar sus recuerdos con compasión, incluso aquellos que duelen. Entiende que no perdonar del todo no es obstáculo para avanzar, porque su evolución no depende del olvido, sino de la comprensión. Su alma no necesita borrar, necesita integrar. Y cuando logra integrar sus heridas como parte de su historia sagrada, alcanza una forma de libertad que trasciende el perdón. Ya no le duele recordar, porque el recuerdo se ha convertido en sabiduría. Desde una perspectiva cósmica, Cáncer cumple la función de preservar la memoria emocional del mundo. Es el guardián de la empatía y de la sensibilidad. Si él pudiera olvidar completamente, el mundo perdería una de sus fuentes más puras de compasión. Su no perdón total mantiene viva la conciencia de lo que hiere, de lo que debe transformarse, de lo que no debe repetirse. Así, lo que parece una carga se convierte en un servicio a la humanidad, el de mantener vivo el recuerdo de las emociones profundas, de lo sagrado del amor, de la importancia de la lealtad y del respeto emocional. Cáncer no perdona del todo porque su alma está hecha de océanos que no se pueden vaciar. Pero esa aparente imposibilidad es, en realidad, su don. Él no olvida porque su tarea es recordar. No olvida porque su sensibilidad está al servicio de la evolución del alma. No olvida porque en su memoria late la esencia de lo humano. En cada recuerdo guardado, en cada herida convertida en fuerza, en cada lágrima transformada en luz, Cáncer cumple su destino de ser el corazón del zodiaco, el recordatorio viviente de que sentir profundamente es la forma más valiente de existir.